Y seguimos en los especiales de Mujeres Rurales de Volver a la Tierra y hoy nos encontramos con Andrea Valgetic. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Contanos un poquito dónde naciste, cuáles son tus raíces relacionadas a la tierra y por qué hoy te has dedicado a este trabajo. Susana, ¿cómo te va? Bueno, me nací en Carmen de Areco, me crié en San Andrés de Giles. Mis padres siempre fueron horticultores, así que desde chiquita fui aprendiendo un montón de cosas, fui colaborando, fui ayudando, nos fuimos perfeccionando a medida que pasó el tiempo. Nos educamos en la escuela agropecuaria, que es el Centro Educativo para la Producción Total número 2. Somos 4 hermanas mujeres. Y bueno, de la familia de las mujeres, la única que siempre siguió los pasos de papá fui yo. La única que siempre insistía en dar una mano en la quinta, en seguir lo que siempre hicieron. Un tiempo estuvo medio apagado, pero por una cuestión quizás más de política, que no teníamos un respaldo en su momento. Entonces papá se dedicó a hacer un poco de carpintería y allá por 2011 lo reactivamos de vuelta, con la posibilidad de hacer algo como veníamos haciendo, trabajando de forma orgánica, agregar algún plantín de verdura y mostrarle a San Andrés de Giles que con muy poquito podían tener su huerta en casa. La verdad que es muy interesante lo que decís, que con muy poco se puede lograr mucho, pero hay dos palabras que son muy importantes, ¿no? Paciencia y trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicás a tu quinta y de qué extensión estamos hablando? Vos vendés los productos, ¿no es cierto? No es solamente para el consumo. La huerta lleva su tiempo, lleva su terapia, lleva su paciencia, lleva su técnica. Prácticamente en este momento le estamos dedicando las horas del sol, desde temprano hasta que anochece. No es simplemente sembrar o trasplantar o cosechar. En momentos hay que enramar, en momentos hay que podar, en momentos hay que desyullar, en otras ocasiones hay que apolcar, hay que regar. Hay muchísimo trabajo en una huerta, muchísimo. Eh, Hay distintas técnicas, hay distintos tiempos, hay que tener en cuenta, nosotros tenemos 1 hectárea que estamos trabajando, tenemos un invernadero de 8 metros de ancho por 50 metros de largo, permitiéndonos por ahí sacar alguna producción un poquito antes, contra estación. Aquellas verduras que en invierno no las podríamos producir a campo, las podemos hacer gracias al invernadero. Pero bueno, es una superficie que empezamos a trabajar con mi papá a nivel familiar. En realidad el que inició todo esto fue mi papá. Y bueno, sí, nosotros sacamos todas las semanas bolsones de verdura con un surtidito para toda la semana, un bolsón accesible para cualquier ama de casa, y repartimos los días miércoles. ¿Podrías contarnos un poquito la diferencia entre una huerta orgánica y un espacio agroecológico? Porque hay muchísima gente que quiere comenzar a producir verduras sanas y me parece excelente, pero bueno, hay todo un paso, una transformación de una huerta tradicional a una huerta orgánica o agroecológica, ¿no es cierto? En realidad, con respecto a eso, acá viene el dilema. Yo tengo el concepto de que puede ser agroecológico sin dejar de ser orgánico. La realidad es que cualquier producción que no esté sometida a ningún pesticida, fungicida, ningún tipo de químico que requiera la planta, ya sea por una plaga, por una enfermedad, por una peste, por la aparición de pulgón, por dar un ejemplo, o la famosa arañita colorada o la mosquita blanca que aparecen en muchísimas producciones, sobre todo. La idea es no usar ningún agroquímico. No usar agroquímicos para las hormigas ni para los caracoles. En caso de encontrar en la producción una planta apestada o una planta enferma, una planta que cuando vos estás recorriendo la hilera de tomate
ves que esa planta puede llegar a tener alguna enfermedad en particular, lo que hace es se retira la planta, se coloca en una bolsa de consorcio y de esa forma nos aseguramos, perdemos una planta pero no arriesgamos la producción. Trabajamos con flores, trabajamos con aromáticas para poder usarlas de trampas cromáticas para que las plantitas, los bichitos vayan a las plantitas, se acerquen. La ruda también es muy usada en las cabeceras, en las hiladas de tomate, por darte un ejemplo. Cada 5 o 6 metros hay una plantita de albahaca, eso ayuda muchísimo también. Y bueno, la idea es que vaya a la mesa un producto libre de agroquímicos. Seguimos charlando con Andrea y nos interesa un poco saber quiénes son las personas que trabajan esa hectárea, porque es mucho, la verdad que es un emprendimiento interesante, hay que trabajar mucho. ¿Quiénes te ayudan? Es un emprendimiento familiar, dijiste, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas de la familia colaboran en el proyecto? Porque realmente, más allá de reconocerte como mujer rural, como emprendedora, porque lo sos, también uno necesita el apoyo de integrantes de la familia para poder llevar adelante todo esto, ¿no es cierto? En la huerta trabaja mi papá, Valgetis Juan Carlos, mi hermana Laura, que es parte de esto también, nos ayuda muchísimo desde la computadora, nos ayuda con algún trámite, papelerío y demás. Estoy yo y también se incorporó hace poquito mi primo Sebastián. Pero, como te digo, es familiar. Tengo 6 niños, tengo un marido y son parte de esto también, así que eso conlleva que, sobre todo el marido, los fines de semana esté dando una mano y los niños todos los días están conmigo, desde el más chiquitito que tiene 1 año y 8 meses hasta la más grande que tiene 14, terminan siendo parte de estar en la quinta. Por ahí ellos no trabajan, más es un juego en ocasiones cuando uno está plantando algo, trasplantando, que quieren ayudar o que quieren juntar rabanito, alguno quiere juntar zanahoria y demás, entonces participan de las actividades. Es muy familiar, es 1 hectárea que estamos trabajando, entonces eso conlleva a que, bueno, podamos convivir con la huerta, con el trabajo y, bueno, sinceramente a mí como mamá me sirve porque puedo estar con mis niños al mismo tiempo. Yo puedo ser productora y puedo disfrutar a mis hijos sin la necesidad de por ahí dejarlos o pagar una niñera. En este momento me permite hacerlo. Así que bueno, es la familia, trabajamos en familia. Maravilloso, maravilloso lo que contás. Realmente me alegra muchísimo por ustedes, por los chicos, porque bueno, yo vengo de una familia muy arraigada al trabajo de la tierra y mis mejores recuerdos son de cuando era muy chica, paseando en la carretilla con mi tía, subiéndome a la cosechadora y tirándome por el tobogán. Y eso, estar cerca de tus padres, aunque por ahí no estén todo el día porque tu papá pasa corriendo para allá, que va a trabajar, pero vos estás en familia y eso es lo que queremos destacar, reconocer y tratar de sostener, el arraigo. Eso es maravilloso, yo te felicito realmente por tu trabajo. Bueno, Claudia me habló muchísimo de vos, de lo que hacen, del tipo de familia que es unida, gente de trabajo, de gran espíritu, de hacer las cosas bien, porque bueno, hacer agroecología no es fácil, hay que aprender mucho, hay que tener paciencia, pero bueno, los chicos aprenden a cultivar verduras sanas y a consumirlas, porque mi abuela tenía la quinta y más de una vez
yo le sacaba los tomates y me los comía sin lavarlos ni nada, ni se me ocurría. Lo mismo que las frutillas y lo mismo que, bueno, las zanahorias, sí, me las lavaba ella, obvio. Pero era esa felicidad y esos sabores que te quedan para siempre. Así que te quiero felicitar muchísimo. Te esperamos en el 7º Encuentro Nacional de Mujeres Rurales. Sos una de nosotras. Bienvenida al grupo y realmente es hermoso poder hacer notas de este tipo. Quiero que le dejes un mensaje a las jóvenes mujeres que, bueno, tienen a sus hijos junto a ellas y hacen huerta, trabajan la tierra y lo más importante de todo, producen comida. Muchas gracias. Te agradezco que me hayas dado esta oportunidad de poder expresarme, contar un poquito qué es lo que estamos haciendo, y yo las animo siempre a seguir adelante, a no ver imposibles, a creer que creer es poder, a empoderarnos como mujeres también, a seguir produciendo, no solo en cuanto a huerta, porque hay un montón de contextos en lo rural que sé que muchísimas mujeres llevan adelante también y lo hacen muy bien. Animo a aquellas familias que quieran producir en sus casas, que lo puedan hacer tranquilamente en un estancal, en un cajón, en una maceta. Una planta de lechuga la pueden desarrollar tranquilamente en un pote de helado de medio kilo, no hay excusas. Además es una actividad linda, es algo que hacen con las familias, es algo que hacen con los niños, con los nietos. Es tal cual vos estás expresando. Así que yo les agradezco de corazón y muchísimas gracias, y a seguir trabajando, a seguir mirando para adelante, que creer es poder. La agradecida soy yo por esta bellísima nota, un gusto conocerte, un gusto va a ser recibirte, si Dios quiere, en Mercedes entre el 20 y el 24 de octubre, cuando nos juntemos muchísimas mujeres rurales, que bueno, que nos gusta el trabajo de la tierra, que seguimos los pasos de nuestros padres, que queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos, que fomentamos el arraigo, que cultivamos comida, que eso es importantísimo cuando hay un mundo que tiene hambre y nosotros tenemos un país con mucha tierra de muy buena calidad para producir excelentes alimentos. Así que muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, te esperamos entonces prontito por Mercedes para el Encuentro de Mujeres Rurales. Vamos rápidamente a unas noticias cortas que tienen que ver con la producción de trigo, de papas en esta temporada. Trigo récord. Estiman que alcanzará una producción de 20.5 millones de toneladas. La Bolsa de Comercio de Rosario subió su proyección gracias a una mayor área sembrada. En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la condición del cultivo se mantiene entre buena y excelente en el 58.6% de la superficie implantada. La campaña de trigo 2021-2022 podría alcanzar una producción récord de 20.5 millones de toneladas al contar con una mayor área sembrada y un clima favorable, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario. Gracias a las buenas condiciones climáticas para el cereal durante estas últimas semanas, que depositó el agua necesaria para su normal desarrollo, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que con un avance del 90% en la siembra se implantarán 100.000 hectáreas más que las previstas un mes atrás, y crecerá el área estimada hasta alcanzar los 6.8 millones de hectáreas. De esta manera se lograría el mayor nivel de siembra de los últimos 20 años, superando por muy poco a la siembra de 2 años anteriores. En tanto que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacó en su panorama agrícola semanal que la siembra del cultivo de invierno entró en su etapa final. De esta forma, la implantación de los últimos lotes se encuentra próxima a finalizar, tras los avances de la última semana, cuyo progreso se ubicó en el 96.2%
de las 6.5 millones de hectáreas estimadas para el cereal por la entidad porteña, con un progreso de siembra de 4.9 porcentuales. La verdad que es impresionante cuando uno recorre las provincias de Córdoba, de San Luis, cuando uno recorre muchas localidades de Buenos Aires, ver tanto trigo sembrado nuevamente. Y bueno, son dólares que entran al país por exportación. Necesitamos que entren dólares al país por cosecha, por producción, por alimentos. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin harina, sin alimentos, ni nada, porque gracias a Dios va a haber más cantidad que otros años. Ahora hay que seguir rezando a San Isidro Labrador para tener una excelente cosecha. Estas noticias nos llegan de Neuquén. Dicen que en las últimas horas el gobernador Omar Gutiérrez declaró a través de un decreto la emergencia hídrica, social y productiva por el término de 180 días en el territorio provincial del Neuquén, debido a la persistente sequía que afecta a la región. El decreto contempla también la emergencia y o desastre agrario por sequía en todo el territorio provincial y la creación del Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva que busca responder a la situación que presentan hoy las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado, con una persistente sequía que se manifiesta hace más de una década, siendo este el año del punto más crítico. Cabe recordar también que están con la misma problemática la gente de la zona de Villa Ángela, Chaco, y otro de los problemas es que no ha nevado correctamente, por consiguiente no va a haber deshielo y va a faltar muchísima cantidad de agua para los riegos, para las acequias. Por eso a veces hablamos nosotros de las emergencias agropecuarias y de los seguros de riesgo subsidiados, seguros multirriesgos subsidiados. Porque ¿qué pasa? El productor gastó en semilla, gastó en combustible, gastó en gente, plantó y ahora no llueve, las plantitas no crecen, no va a dar producción, no voy a poder devolver a nadie el dinero que pedí para hacer estos trabajos. Entonces, ¿tiene la culpa el productor? No. Es algo que ha pasado, es un cambio climático, es un problema climático. Entonces, con la ley de emergencia agropecuaria poco se hace, porque la ley dice muy poco de concreto. Por ahí alguna quita en algún impuesto, alguna otra cosa similar. La gente necesita soluciones y soluciones rápidas, porque al no tener producción, porque se secaron las plantas por falta de agua y por no tener posibilidad de regar, porque les dicen que tienen que achicar el caudal de riego para que nadie se quede sin agua, es un problema que nadie va a poder resolver. Entonces necesitamos que haya un apoyo al productor de distintos tipos, pero que se comprenda que ese productor, si se le pierde la cosecha, no es porque realmente se dedicaba a pasear y en ningún momento pensaba en trabajar esa tierra o en hacer las cosas bien, sino que fue el clima, que está bien, el clima está así porque la gente ha hecho las cosas mal, pero toda la gente en general, no solamente ese productor que va a pagar los platos rotos porque no va a poder levantar la cosecha, porque lo único que va a haber es un poco de paja seca. Y con hacer unos rollos no salvamos ni una parte. Entonces hay que buscar una idea creativa para tratar de subsanar este problema que tiene el productor. Y así es siempre. Si nosotros tuviéramos los seguros multirriesgo, cuando hay una época de extrema sequía como esta, el Estado acude ayudando al productor. En este caso se llama arreglate como puedas. Así que va a haber que revertir unos cuantos decretos, unas cuantas leyes, porque el cambio climático ya está entre nosotros y la sequía en muchos lados
es realmente preocupante. Y seguimos con noticias relacionadas a la ganadería y a la exportación. En base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, y según el análisis del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, en el mes de agosto de este año se registró una caída interanual del 17% en las exportaciones de carne vacuna argentina, con un volumen total de 65.000 toneladas peso res. El dato auspicioso, pese a que continúa vigente el decreto 408 del Gobierno Nacional que limita las ventas al exterior de estos productos, es que agosto de este año marcó una suba del 25% más de exportaciones en relación a julio. Y si comparamos enero-agosto del año pasado, podemos decir que en los primeros 8 meses del año en curso se han embarcado 536.000 toneladas peso res, que reportaron 1.695 millones de dólares, con una baja del 5% y 4% en volumen y valor respectivamente, comparados con este ciclo del año anterior. El incremento se concentró en las carnes congeladas, tanto con hueso como sin hueso. En el caso de las carnes con hueso, la demanda de China explica totalmente su expansión, mientras que en el rubro de las sin hueso, si bien este destino concentró el grueso de los embarques, también pesó que casi se duplicaron las ventas a Israel y la buena evolución de Estados Unidos. El valor total facturado en agosto fue de 240 millones de dólares, 21% menos que en el periodo anterior. China ha continuado liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente en su participación, porque promediaba un 80% antes de las restricciones aplicadas, y en el mes de julio se redujo al 67% para alcanzar el 70% en agosto. Esperemos realmente que en un momento no muy lejano vuelva a la normalidad el tema de las exportaciones de carnes, porque es una entrada importantísima para nuestro país, y teniendo en cuenta la necesidad de dólares que permanentemente tenemos porque hay que pagar cuentas al exterior, creo que no sería correcto seguir poniendo trabas en ese sentido. Eso no quiere decir tampoco que vaya a aumentar muchísimo la carne bovina en las góndolas, porque de hecho ya está carísima y no se está exportando demasiado, o sea que no tiene nada que ver, porque son distintos productores los que exportan y los que venden a mercado interno. Eso es algo que tiene que interiorizarse bien el gobierno para no cometer el mismo error año tras año. Con el fenómeno de la Niña confirmado, su impacto comenzaría a partir de octubre. Sigue en progreso la probabilidad de que empiecen a escasear las lluvias en diferentes zonas. La gravedad del problema se acentúa sobre el oeste y norte del país. Ya no quedan dudas que el semestre cálido estará caracterizado por el impacto de la Niña. Ahora solo resta planificar y ejecutar una estrategia productiva adaptada a precipitaciones que estén por debajo del promedio en algunas regiones. Hace 3 meses se anticipaba la posible reaparición en primavera de un nuevo evento Niña. Hoy es realidad. En su último informe, la NOAA, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, organismo que monitorea el comportamiento del Océano Pacífico, aumentó la probabilidad de una nueva Niña por tercera vez consecutiva. Esto significa más sequía aún. Después de estas últimas lluvias en la pampa húmeda, que parecieron más importantes de lo que en realidad fueron, se informó que bajó nuevamente el Paraná
y que se espera siga así hasta noviembre. Entre Ríos registró 71 centímetros de altura, según confirmaron desde Prefectura, mientras que el Instituto Nacional del Agua estima que la bajante se va a prolongar durante todo el verano. Se creará un fondo de emergencia hídrica por la gran bajante del río Paraná. El Gobierno Nacional destinará 11.000 millones de pesos para asistir a las 7 provincias y localidades afectadas por la disminución del nivel. Esta es la peor crisis hídrica en más de 70 años. También podemos informar que se mantiene la dramática condición bajante del río Paraná desde la represa Itaipú. De acuerdo a la última información y según publica Telam, el curso fluvial alcanzó el último jueves una marca de 18 centímetros a la altura del puerto de la ciudad de Santa Fe, la menor desde 1970. También descendió 3 centímetros frente al puerto de Paraná, la capital entrerriana, donde se mantiene en 17 centímetros debajo del nivel del mar, la peor situación desde 1944, cuando llegó a estar hasta 1,40 metros más bajo que el mar, de acuerdo a las mediciones oficiales en ambos distritos. Y hablando de primavera seca, bueno, está bien para los que les gusta ir a pasear, andar por los parques, por las plazas, en el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, pero eso es diversión. Por su parte, al campo no le es indiferente esta fecha, ya que comienza la estación con mayor radiación solar, días más largos y un clima cálido, lo que significa que comienza la etapa de siembra. Es el momento de poner a punto la tierra y realizar ciertas plantaciones concretas para conseguir un máximo rendimiento. Eso sí, si nos acompañan las lluvias, lo que este año en muchas partes de nuestro país, como hablamos anteriormente, son muy escasas. En este momento es muy común ver a los grandes equipos de riego trabajar sin descanso para regar, por ejemplo, en el sur de San Luis, de Córdoba, donde la sequía es bastante pronunciada, regar los campos de papa, por ejemplo. También están regando el trigo. Y como ya se comienza a plantar el maíz y la soja, o sea, lo que sería la campaña gruesa, también vamos a necesitar más riego, más agua, si es que no tenemos lluvias. Entonces el productor empieza a pensar costos y beneficios y a veces eso hace que se planten algunas cuantas hectáreas menos. Para eso se utilizan los sistemas de medición y demás para saber cómo va a venir el clima en los próximos meses y sacar las cuentas. En cuanto a la huerta, las personas que hacen horticultura, es la época ideal para todas las verduras de hoja y hortalizas de lo que se llama la colección primavera-verano. En muchas de las ciudades el INTA reparte las colecciones de semillas y ya se prepara la tierra y ya se comienza a sembrar porque en este momento comienza el cuarto menguante. Estamos ahí, hay que contar después de luna llena 2 días y comenzar a sembrar. Entonces agarramos toda la luna menguante, que es la luna más débil, para que lo que sembramos primero haga buena raíz y después continúe el crecimiento. De lo contrario, se llama lo que se va en vicio, o sea, vamos a tener una planta que crece muy rápido, con el tallo muy finito y es muy delicada. Nuestros abuelos siempre tenían en cuenta la luna antes de sembrar, así que no está mal aprender un poquitito al respecto.
también comienza un momento interesante para trasplantar tomates, aunque hay que tener mucho cuidado porque puede venir alguna heladita tardía. Es un poco temprano, pero ya hay mucha gente que está trasplantando tomates, que está sembrando zapallos, que siembran melones, sandías, berenjenas, todo tipo de lechugas y acelgas, lechuga crespa, lechuga criolla, francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Manteca, que ahora se usa mucho, es muy sabrosa, muy tiernita. ¿Por qué? Porque comienza la mejor época para la siembra. Es cuando vienen las mejores verduras, pero se necesita riego. Al no llover vamos a necesitar regar mucho, estar muy atentos. Eso genera en los productores un costo extra y a veces hace que no les cierren los números perfectamente. En el caso de las personas que hacen huerta familiar, les sugerimos que rieguen por lo menos día por medio para que las semillas puedan germinar fácilmente y luego crecer con buena humedad en el suelo. En el caso nuestro, recordemos que justamente estamos en zona de pampa húmeda, por eso a veces se dice tiramos una semilla y nace. Tiramos una semilla y nace porque normalmente el suelo es húmedo, está húmedo siempre. Ahora con menos lluvias hay que estar atentos. Igualmente en la zona centro del país ha llovido un poco más. En el caso de las provincias de San Luis, Córdoba, algunas partes de Mendoza, Chaco, la lluvia es muy, muy escasa. Nos vamos despidiendo. Saludamos entonces a todas las Mercedes por el día de ayer, día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de nuestra ciudad, y a todos los mercedinos, por supuesto, y nos despedimos, como decimos siempre, que San Isidro Labrador proteja a nuestras familias, a nuestras cosechas, a nuestro querido país y a toda la América Latina. Un beso grande para todos, hasta la semana que viene.